Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Puede sentarse. La pasada semana iniciamos este tema acerca de la importancia de reedificar las buenas relaciones. Esto es un tema que ya hemos cubierto en años anteriores y es un tema muy importante porque el reino de Dios se edifica a base de relaciones. Jesús vino a relacionarse con nosotros y Jesús vino a relacionarse con sus 12 discípulos. Y sus 12 discípulos vinieron a relacionarse con otros a quienes ellos servían y ministraban. Y así el reino de Dios fue avanzando hasta el día de hoy. Cuando a alguien se le acercó, alguien se relacionó con usted y le habló acerca del amor de Dios. Y hoy día usted está aquí recibiendo esta palabra. Entonces hablamos la semana pasada acerca de los diferentes tipos de relaciones familiares, laborales, de trabajo y también relaciones íntimas y sobre todo las relaciones en el cuerpo de Cristo. Y lo que este pasaje de Mateo nos enseña, y aprendimos esto la pasada semana, esto nos demuestra que Dios está muy interesado en que nosotros tengamos buenas relaciones unos con otros. Amén. No solamente con aquellas personas que nos hacen bien, sino inclusive con aquellos que quizás no conocemos. Y hoy vamos a analizar precisamente cómo dar los primeros pasos para el reconcilio cuando una relación ha sido quebrantada, cómo reparar los daños y cómo hacer para vivir en paz con los demás. Yo creo que esto todos lo necesitamos. Este mensaje sería bueno predicarlo en la Casa Blanca para que todos entiendan que es importante tener buenas relaciones, ¿verdad que sí? Bueno, ¿cómo dar los primeros pasos para el reconcilio? Yo le pudiera decir que lo que vamos a hablar a continuación está basado en Mateo capítulo 18, verso 15 en adelante. Prácticamente los principios que vamos a extraer están basados ahí. Lo primero que nosotros debemos hacer como hijos de Dios es asumir una actitud de perdón. Diga conmigo, actitud de perdón. Porque el perdón es una decisión deliberada. Nosotros decidimos perdonar no porque nosotros creemos que la otra persona merezca nuestro perdón o no, sino porque queremos agradar ¿a quién? A Dios. Entonces usted debe de tener la voluntad de querer perdonar. Primero, de querer agradar a Dios. Lo hacemos porque nosotros queremos tener una buena relación con Dios y también queremos tener una buena relación con los demás. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta estar mal con un vecino. ¿Verdad que no? Todos queremos estar en paz con nuestros vecinos. No podemos estar bien con Dios y a la misma vez estar mal con nuestro prójimo. Eso no es congruente, eso no es algo que la palabra del Señor nos pueda dar espacio para nosotros. No podemos tener conflictos, aunque siempre van a estar los conflictos, pero no ser nosotros causa de conflicto. La Biblia nos insta y dice estar en paz con todos siempre que sea posible. Quiere decir que van a haber momentos en los cuales no va a ser posible tener paz con otras personas, pero nosotros hacemos el intento. ¿Amén? Ahora, Satanás, ¿qué va a tratar? Él siempre va a tentarnos de que nosotros juzguemos a la otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa tendencia a siempre decir que somos víctimas y señalar a otros cuando realmente el único perfecto es Dios. Entonces, Satanás quiere recordarnos cuánto nos han hecho sufrir y para que no lo perdonemos o no perdonemos a esa persona. Entonces, tenemos que ser fuertes, los creyentes tenemos que ser fuertes. El reino de los cielos sufre violencia, tenemos que aprender a batallar contra ese pensamiento. Nosotros debemos de pensar en cuánto nosotros estamos haciendo sufrir al Señor cuando estamos haciendo sufrir a otro que es hijo de Dios. De hecho, la palabra dice que debemos de considerar atarnos una piedra de molino al cuello y lanzarnos al mar antes de considerar hacer tropezar a uno de los hijos de Dios. ¿Usted lo ha leído? Entonces, tenemos que ser fuertes. El perdón lo que hace es que nos saca del tormento y el perdón nos hace libre a nosotros. El perdón te da libertad para tú poder estar delante del Señor. El perdón te devuelve la sonrisa. Hay personas que no sonríen porque de alguna manera están
trastornados por alguna situación de vida en relación con otras personas y no pueden sonreír, pero el perdón te devuelve la sonrisa. El perdón te hace volver a pensar correctamente, porque la falta de perdón es como una nube en la mente que no te deja pensar. Entonces, hermano, el perdón inclusive evita enfermedades. ¿Sabía usted que hay personas enfermas porque no perdonan? Entonces, hermano, quien guarda rencor contra otra persona es como aquel que se toma el veneno y se siente a esperar que el otro se muera. No va a suceder de esa manera. Alguien dijo, el rencor es el arma de los que no tienen corazón. Cuando perdonamos a alguien, dejamos el caso en las manos del Señor. Usted perdonó a alguien, déjelo en las manos del Señor. Dios hará justicia. No se venga usted. Nadie mejor que Dios sabe hacer justicia. ¿Cierto o no es cierto? Nadie mejor que Dios sabe hacer justicia a los agraviados. Nunca debemos tomar la justicia, la venganza en nuestras manos. De hecho, nunca debemos ni siquiera defendernos. Nosotros tenemos quien nos defienda, es el Señor. Entonces el perdón lo que hace es que nos motiva a confiar en los recursos de Dios. Y los recursos de Dios siempre son mejores que los nuestros. ¿Usted está de acuerdo? Entonces, hermano, cuando vemos el resultado del perdón, lo que hacemos es que recobramos confianza en los procesos de Dios. Cuando usted ve el resultado del perdón y usted al final respira aire fresco y dice, qué bueno que yo dejé esto en las manos de Dios. Y entonces usted vuelve a confiar en que los procesos de Dios, aunque puedan ser dolorosos, siempre traen buen resultado. Ahora, cuidado con el resentimiento, porque el resentimiento nos puede hacer daño. Hebreos capítulo 12, verso 15 nos explica el daño de no resolver inmediatamente esas malas relaciones. Miren lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Así que el primer resultado de una persona que no perdona y no trabaja con el resentimiento es que está en riesgo de no alcanzar la gracia de Dios. Y el segundo es, dice, que brotando alguna raíz de amargura. Es el segundo resultado de una persona que no resuelve conflictos en las relaciones y abraza el resentimiento. Vuelve a brotar raíz de amargura en la persona. Y dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. El tercero es que la amargura, la falta de perdón, estorba tu relación con Dios. Y número 4 es, dice, y por ella muchos sean contaminados. Debemos muchas veces, amado, de comprender que el bien que nosotros buscamos no es solamente por nosotros. Cuando nosotros queremos restaurar una relación con un cónyuge, es por el bien de los hijos también. ¿Me explico, no? Entonces, la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Quiere decir que la falta de perdón, el resentimiento, puede llevar a una persona a alejarse del amor de Dios. Continúa el texto, traducción lenguaje actual. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Hermanos, el resentimiento y la amargura nacen cuando decidimos posponer el perdón para mejorar nuestras relaciones. Nosotros no debemos de esperar al día de mañana para resolver los conflictos que tengamos hoy. La amargura es un efecto lento, pero es un efecto mortal. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, debemos de resolver. ¿Para qué? Para que el corazón esté fuerte delante de Dios y no sea un corazón vacío de la gracia de Dios. Dice el texto, dejando de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, hermano, yo no sé si usted me entiende, pero aquí la amargura se representa como un estorbo para la vida del creyente. Es el asunto que nosotros tenemos que comprender en esta mañana. Es como echarle abono al corazón estéril. Es como fertilizar, suena paradójico, fertilizar el corazón estéril. Eso es el resentimiento, la amargura. Por eso el apóstol enfatiza y dice, miremos bien. Esto implica que debemos de examinarnos con franqueza y honestidad. Debemos de mirar primeramente para adentro y luego para el lado.
Es como cuando usted le dice a su hijo, busque tal cosa, y le dice, ya lo busqué. Y usted le dice, mira bien, porque yo sé que está allí. Es como si el Señor nos estuviera diciendo a nosotros, mira bien en tu corazón, que no vaya a brotar raíz de amargura. Porque la falta de perdón, repito, es el abono que hace crecer la raíz de amargura. Pero un espíritu perdonador, un espíritu de reconcilio, es vamos a decirle, el herbicida que mata esa raíz de amargura. Nosotros no podemos cultivar, amados, raíces de amargura unos con otros. No podemos. Nos podemos ver bien por fuera, pero aquí el problema es que dice el texto que lo que está amargo es la raíz. Por dentro tenemos a veces amargura y por fuera nos vemos bien. Entonces no es hasta que Dios prueba nuestra raíz que encuentra que está amarga. Y la pregunta es, ¿será que podemos engañar al Espíritu Santo? De ninguna manera. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Vendimos la heredad en tanto. No, mintieron al Espíritu Santo. Hay un corazón ahí que no está recto delante de Dios. Y en la presencia de Dios, todos somos capaces de reconocer nuestras necesidades. Dios tiene la habilidad de poder trabajar con cada uno de nosotros a la misma vez y hacernos reconocer a todos y cada uno específicamente cuáles son aquellas áreas en las cuales necesitamos mejorar. Nadie da un mejor consejo para restaurar una relación que el Espíritu Santo de Dios. Porque tomará lo que ya está escrito en la palabra y lo traerá a la mente y al corazón para que nosotros demos el paso hacia el reconcilio. El salmista decía, 26:2 de los Salmos, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Por qué, hermano? Porque cuando abrimos el corazón al Espíritu Santo, Él nos va a mostrar cuáles son aquellas áreas. ¿Alguien lo cree? Así que pidámosle al Señor que nos ayude con su poder. Pidámosle que nos libre de vivir en amargura y en falta de perdón, porque usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Lo segundo es que en el proceso de enmendar una relación quebrantada, debemos ser nosotros quienes demos el primer paso. Debemos ser nosotros que tomemos la iniciativa. No debemos esperar que el otro lo haga. Mateo capítulo 5, verso 23 al 24, que leímos al principio, dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar y ve y reconcíliate. Es decir, toma la iniciativa de reconciliarte. Pero el texto bíblico es muy claro. Dice que si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú debes de buscar el camino hacia la reconciliación, no esperar que tu hermano venga a ti. ¿Se acuerdan la relación de Esaú con su hermano Jacob? Es decir, pasaron muchos años hasta que Dios trabajó en el corazón de Jacob y lo hizo entender que tenía que ir a reconciliar con su hermano Esaú, y Esaú lo esperaba. Jacob no estaba seguro, envió un ejército de gente al frente, recuerdan, por si acaso mi hermano está enojado, que reciba estos presentes para apaciguar la ira y entender que yo vengo en paz. Nosotros debemos de buscar todos los medios para tener buenas relaciones unos con otros, pero el proceso comienza, tóquese usted mismo, conmigo, con nosotros. Ahora, ¿qué tal si somos nosotros los culpables de la ofensa? Que no es que recordamos que el hermano tiene algo, sino que nosotros causamos la ofensa. ¿Qué entonces? Si usted es la causa de la ofensa, entonces debemos hacer lo que dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que si reconocemos que somos nosotros quienes hemos causado que la relación con nuestro hermano, con nuestro cónyuge, con nuestro amigo, con nuestro compañero de trabajo esté quebrantada, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Lo segundo es pedir perdón y lo tercero es ir y reconciliar con la persona. El primer paso es arrepentirnos. Ahora, el primer caso que les hablé, cuando usted se recuerda que alguien tiene algo contra ti, el ofendido es movido por Dios a perdonar.
Alguien te hizo mal, pero Dios te mueve a ti a perdonar. Lo que quiere decir que todavía tú y yo, cuando eso sucede, gozamos de una relación personal con Dios, porque Dios nos sigue hablando, porque podemos seguir escuchando la voz de Dios, porque todavía somos redarguidos por Dios. Pero en el segundo caso, la persona primero es movida a pedirle perdón a Dios por ofender a Dios, luego pedir perdón a aquel a quien ha ofendido. No solamente, amado, nosotros debemos de esperar, como he dicho en varias ocasiones, que alguien venga a nosotros. Tomemos nosotros la iniciativa, el primer paso. Demos el primer paso, hermano. ¿Cuántos de nosotros posiblemente necesitamos levantar el teléfono y llamar a una persona que nos hizo daño hace 10, 15, 20 años atrás? Un cónyuge, un amigo, un compañero de trabajo que te quitó tu plaza, alguien, y que hasta el día de hoy todavía vives pensando cuando lo vea cómo voy a reaccionar. La confesión no es condicional. Nosotros debemos confesar nuestros pecados. De hecho, la Biblia dice que debemos confesar nuestras ofensas unos a otros. No debemos comenzar diciendo, bueno, si a lo mejor te ofendí. No, hermano, si ofendimos, usted diga, mire, hermano, yo le pido perdón por haberlo ofendido. That's it. Cortamos por lo sano. Su responsabilidad es confesar el pecado. Su responsabilidad y la mía es pedir perdón. El trabajo de Dios es transformar el corazón de la otra persona para recibir ese perdón, para recibir esa disculpa que nosotros le estamos pidiendo, le estamos ofreciendo. Entonces, y otorgarle la oportunidad a que se pueda humillar y perdonar. Porque hay personas que de repente te dicen, no, que te perdone Dios. Por eso la Biblia es clara cuando dice que estés en paz en cuanto sea posible, estés en paz con todo. Porque van a haber ocasiones en las cuales no va a ser posible. La otra persona no va a querer perdonar. Pero aun cuando el perdón sea alcanzado o el perdón sea otorgado, no debemos negar, hermano, que otros aspectos como la confianza, aspectos como el afecto, como la comunicación, han sido dañados en medio de esa ofensa, en medio de ese proceso. Tenemos que trabajar por reparar esos daños. No es solamente que yo perdoné al cónyuge que me fue infiel, usando un ejemplo. Ahora hay que trabajar un proceso de restauración. El perdón ya está, pero hay que restaurar la relación. ¿Me hago entender? Tenemos que restaurar las relaciones con los demás, aun cuando el perdón ya ha sido alcanzado. ¿Y qué vamos a hacer? Es la pregunta, para reparar esos daños. Bueno, después de pedir perdón, necesitamos entrar en un proceso de restitución. Y debemos de comprender, amado, que esto no es tan fácil como parece. Esto no es fácil. Esto puede tomarse un tiempo todo depende según la madurez espiritual de ambas personas. Depende cuán maduros espiritualmente sean ambas partes. Porque para restaurar una relación, normalmente se requerirá mayor esfuerzo del que se requirió para dañarla. Es más difícil restaurar que mantener una relación. Ese es el problema. Y para restaurar una relación siempre se va a requerir mayor esfuerzo. Mayor esfuerzo. Por ejemplo, vemos el caso de Zaqueo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 19, verso 8. Vemos el caso de Zaqueo. Después que Zaqueo confesó sus faltas, prometió restaurar, devolviendo inclusive, amado, 4 veces lo que había sido tomado injustamente. Quiere decir que Zaqueo comprendió este principio de restituir para poder restaurar la relación. Diga conmigo, restituir. 19:8 de Lucas dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. El Señor no le pidió que lo hiciera. Zaqueo comprendió delante de quién estaba y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Quiere decir que Zaqueo sabemos que había robado de aquellos que eran, digamos, menos afortunados,
pero en su restauración, en su nueva relación con Jesús, recuérdense que él anhelaba ver a Jesús. Jesús pasaba por la ciudad. Zaqueo, pequeño en estatura, decidió subir a un árbol de sicómoro y allí estuvo esperando que Jesús llegara, hasta que Jesús lo vio y le dijo: baja de ahí, que yo voy a tu casa a comer contigo. Pero Zaqueo comprendió, hermano, que solamente haber tenido un encuentro con Jesús era suficiente para restaurar su relación con los demás. Porque ¿cómo iba a ser posible que ahora él pudiera decir a los demás: Jesús fue a mi casa a almorzar conmigo? Y los otros le dijeran: sí, pero tú nunca arreglaste conmigo. Es importante que cuando nos convirtamos al Señor de todo corazón, reparemos esas relaciones que hemos dañado en el pasado. Muchas veces tenemos que, repito, porque es un caso muy común, tenemos que llamar a un cónyuge o un ex, a una persona con la cual estuvimos, que le hicimos o nos hizo mucho daño, y decirle: mira, ¿sabes qué? Yo ahora sirvo al Señor y quiero que sepas que te perdono. Entonces Zaqueo dice, verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Existen varias opciones que usted puede aplicar a la hora de procurar una restitución. Una restitución que vaya más allá de un simple I'm sorry, lo siento. De hecho, le voy a decir algo con todo el amor, amado. Lo siento no es un perdón. Eso de lo siento no es un perdón. Perdón es cuando usted dice: te ofendí, perdóname. Eso es perdón. Pero I'm sorry es como que, pues, me cogiste. Existen varias opciones. Mire, lo primero es decirle a las personas afectadas o a la persona afectada que usted estaba equivocado, hermano. Eso es todo. Me equivoqué. Estoy mal. O sea, reconocer que estuvo mal. Aquí es donde la mayoría de las personas fallamos. En decirle a las personas. Yo dije en estos días pasados y alguien se alarmó. Hay personas que no saben pedir perdón, hermanos. Son creyentes devotos, aman a Dios, van para el cielo, pero no saben pedir perdón. Y todo es todo está bien. No está bien, ofendiste. Tienes que pedir perdón. Número 2, retractarse públicamente por las difamaciones, las mentiras, los chismes dichos, cuando sea necesario, porque no siempre es necesario, ¿verdad? Algo que sucede en casa se arregla en casa. Me hago entender, ¿no? Número 3, devolver lo que hayamos robado. Número 4, ofrecerse para ayudar con alguna tarea o proyecto como método de restitución. Cuando usted ve, por ejemplo, los muchachos, o usted lo hizo cuando era muchacho y quería arreglar cuentas con mamá o papá, ¿qué hacía? Recogía el cuarto, barría el piso sin que se lo pidieran, porque quería ir a jugar afuera y quería estar libre para poder tener un tiempo con sus amigos. ¿Cierto o no es cierto? Así que busquemos la manera de restituir, hermano. Atrévete a tomar tú la iniciativa, porque de acuerdo a Mateo 18, 15 al 17, Jesús enseñó que la persona ofendida, repito, tomará la iniciativa. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso. Segundo paso, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segundo paso. Tercer paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera, ese fue el tercer paso. Y el cuarto paso, si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces existe un orden a seguir a la hora de resolver conflictos entre creyentes. Mire, iglesia, esto a nosotros no nos cuadra, pero esta es palabra de Dios.
¿Okay? La cultura nos ha robado la simpatía por la palabra, la sensibilidad por la palabra. La cultura nos ha dicho a nosotros que debemos de abrazar principios de la cultura y no enredarnos en estos aspectos que son dogmáticos según algunos o son quizás de alguna manera muy cuadrados para nuestra mente. ¿Cómo es posible que un Dios de amor diga que haya que decir al frente de la congregación que el hermano está mal? Bueno, así lo enseña la Biblia. Y aplicando estos principios escriturales, la iglesia siempre será sana. Primero, existe el orden. Un creyente te ha ofendido. Segundo, dirígete a la persona que te ofendió para reconciliarte. Tercero, si los dos están de acuerdo, la relación ha sido restaurada. Gloria a Dios por eso. Cuarto, si el ofensor rehúsa reconciliarse, pídale a 2 o a más personas en la fe que lo ayuden a lograrlo. Número 5, si la reconciliación no se logra con la presencia de un testigo, lleve el caso a la iglesia. Y número 6, si el ofensor rehúsa escuchar el consejo de la iglesia, trátelo como a un pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, fíjese que la Escritura no dice que la tal persona ha dejado de ser nuestro hermano o nuestra hermana. Eso no es lo que dice la Biblia. Puede ser que la persona sea un hermano en Cristo. De hecho, tampoco dice que la iglesia tome represalias contra esa persona. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque la actitud correcta debe ser una actitud de amor y una actitud de profunda y sana preocupación. Pero ¿cómo reconciliamos esto, amado, con el aspecto de tener que confesar la falta de un hermano públicamente? ¿Verdad que eso a nosotros no nos cuadra? ¿Verdad que no? Pero está en la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Desechamos la Biblia? ¿Ah? No podemos desechar la palabra del Señor. Eso está claro ahí. Número 5, para terminar. Quinto punto, porque cubrí 2 puntos la semana pasada. Procura vivir en paz con todos. ¿Cómo? Buscando la reconciliación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, siempre debe de ofrecerse el beneficio de la duda, hermano. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Mire, aunque parezca absurdo, siempre debe de ofrecerse el beneficio de la duda. Cuando yo conozco a una persona, yo tengo una filosofía de vida. Yo conozco a una persona, yo la pongo en el peldaño más alto de mis expectativas. Y según la persona va actuando, ella misma se va bajando de ese peldaño. ¿Me hago entender? Ya no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo porque ha fallado una y otra vez, otra vez, otra vez. Tenemos que volver a trabajar eso. Entonces, siempre se debe de ofrecer el beneficio de la duda, aun cuando parezca absurdo. Porque, escúcheme bien, no todo lo que pensamos es así. No todo lo que nosotros pensamos es así. Ni todo lo que usted y yo creemos tampoco significa que sea cierto. No todo lo que brilla es oro. Algunas cosas se ven bien por encima, pero cuando el espíritu escudriña, encuentra raíz de amargura. Y la raíz de amargura es veneno. Y una persona que no resuelve sus conflictos del pasado tiende a herir a otros en el presente. Tiende a herir a la persona que más le ama. Usted sabe que la Biblia nunca garantiza que usted le va a ir bien haciendo el bien. Usted lo entiende, ¿no? Jesús hizo el bien y le fue mal. Le fue bien para con el Padre, pero le fue muy mal aquí en esta tierra. David, a pesar de haberse equivocado, hizo el bien, pero le fue muy mal. No se extrañe usted de que haciendo el bien en el siglo XXI, en estos tiempos que estamos viviendo, usted sea tratado mal. Ninguna religión, excepto el cristianismo, predica paz y reconcilio. Ninguna religión. Es la única religión del mundo que sus adeptos lo que promueven es paz.
Podrá haber uno que otro Judas por ahí que hace la guerra, pero los cristianos nunca se levantan en contra del gobierno para sacar y dar golpes de estado. Pues otros que se han autodenominado cristianos quizás, pero los cristianos bíblicos, los discípulos del Señor. Mas sin embargo somos la religión más atacada en el mundo entero. Somos la religión que todos quieren matar. Todos quieren matar a los cristianos. Los gobiernos no quieren saber de los cristianos. ¿Por qué será? Porque los cristianos tenemos algo, y es que nosotros nos sujetamos primero a Dios antes que a los hombres. Y eso puede traer problemas con las relaciones. Lo voy a repetir. Sujetarse a Dios y a su palabra antes que a los hombres puede traer muy malos resultados en las relaciones, inclusive dentro de la iglesia. Porque si yo practico lo que acabo de enseñar en el libro de Mateo y públicamente digo de aquí los pecados de alguien, yo estaría bastante inclinado a pensar que algunas personas se irían de la iglesia, porque dirían, no, esa no es la iglesia del Señor, eso no es amor, eso no es misericordia, y se irían, aunque yo esté bíblicamente correcto. Solo para probarle a usted que hacer lo correcto y hacer lo que Dios manda no siempre nos garantiza a nosotros que nos va a ir bien. No siempre. En estos días teníamos un testimonio de una persona que nos decía, pastores, pero es que ahora entiendo porque el Señor en oración me reveló, pero yo sufría porque no entendía por qué otras personas se alejaban de mí, por qué otras personas ya no estaban conmigo como antes, me rechazaban, me marginaban y no entendía. Y era que otra persona había dañado a la relación de ella con los demás, hablando mal de ella, y los demás se lo habían creído. Dios se lo mostró a esta persona y se lo reveló orando, y entonces desde ese momento ella comprendió que Dios le dijo, tú no estás llamada a ser como los demás. Nosotros no estamos llamados a ser como los demás. Nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Amén. Entonces, otra cosa es que debemos estar dispuestos a admitir nuestra parte en el problema. No podemos tampoco decir, no, es problema de aquel. No, nosotros también tenemos parte en el problema. En toda relación siempre hay dos partes. Como yo enseñaba el pasado domingo, hay tres verdades. La mía, la suya y la de Dios. Y la que prevalece siempre es la de Dios. ¿Amén? Entonces, en toda relación siempre hay dos partes. O siempre hay dos o más culpables. Depende de la magnitud del problema. Pero la repercusión consiste en que los problemas entre personas trascienden a convertirse en causas de problemas espirituales. Ahí es cuando no se resuelve el problema, entonces ya eso se convierte en un problema espiritual en la vida de la otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona que no quiere resolver está llena de amargura y resentimiento, y cuando ora hay estorbo en su oración. Cuando busca tener paz con Dios, no puede tener paz con Dios. Cuando busca hacer quizás sentirse bien, no puede sentirse bien porque el Espíritu Santo está totalmente contritado en el corazón de la persona. Entonces todo comienza en el plano natural, pero trasciende a lo espiritual. Usted puede decir, no, pero son asuntos míos en casa con mis hijos. Sí, pero unos asuntos suyos en casa con sus hijos, si no se resuelven, afecta hasta su alabanza aquí en la iglesia. Afecta a todo. Porque lo que hace es que saca de orden lo que Dios ya ha establecido. Entonces, todo comienza en el plano natural, pero no tardará mucho tiempo en que dicho problema trascienda y afecte a los implicados, que seamos 2, 3 o los que seamos, al plano espiritual, y nuestra vida espiritual se vea afectada. Esto también es necesario reconocerlo. Esto se percibe, esto se siente. El remedio para los problemas espirituales es la oración acompañada de una acción de reconciliación. No solamente orar. Fíjate que el Señor no dijo, deja tu ofrenda ahí y ora. No, deja tu ofrenda y ve y reconcilia con tu hermano. Tiene que haber una acción más allá de la oración. Y la oración
lo que hace es que prepara el corazón y va dándole forma al corazón y te va dando las estrategias de la conversación que tú necesitas tener para resolver ese problema. El proverbista 16:3 de Proverbios dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Quiere decir que muchas veces nuestras acciones, que son resultado de nuestros pensamientos, no están rectas porque los pensamientos, valga la redundancia, no están rectos delante de Dios. Porque no estamos encomendando al Señor lo que estamos haciendo. A veces no es que no sea el deseo de Dios, es que no es el tiempo de Dios. No es el momento de Dios. Y hay que saber discernir también cuándo es el momento de uno decir: Señor, prepara el escenario para yo poder acercarme a esta persona y que cuando yo me acerque reciba el perdón y pueda ver mi integridad. Lo segundo, el proverbista capítulo 15 verso 1 dice que la blanda respuesta quita la ira, y aquí es donde a veces fallamos. Porque una cosa es la autoridad y de aquí del púlpito predicar, pero hay que saber aprender a tratar a la gente allá afuera. Hay que saber aprender. La autoridad y el conocimiento escritural muchas veces echa a perder las buenas relaciones en el corazón que no tiene misericordia. Porque se nos olvida a nosotros que nosotros también podemos estar ahí. Y tenemos que tener cuidado. La blanda respuesta quita la ira, dice, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que por último, amado, cuando fuere necesario uno o dos testigos, el testigo debe de permanecer ahí en silencio. Esto yo lo he practicado y procuro practicarlo siempre. Lo que sí siempre se percibe en algunas ocasiones es que la persona que ya ha sido amonestada en privado y luego se le trae un testigo no lo recibe bien, porque recibe que el pastor está chismeando y ahora más personas lo saben. Bueno, esto se pudo haber arreglado si ambos hubiéramos tenido el corazón de Jesús y no tendríamos que haber llegado a esto, porque el papel de un testigo es observar. Y las veces que yo he aplicado esto en el ministerio, la persona que está ahí de testigo, yo no le permito hablar ni expresarse. Porque si está de testigo mío, se va a ir a favor mío. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, la persona que está ahí es para observar y corroborar que usted y yo, que ambas partes, estemos haciendo todo lo posible por reconciliarnos. Ese es el trabajo de un testigo. Y el testigo debe de ser una persona madura y objetiva. Madura y objetiva. La persona que sea guiada por el Espíritu Santo, que tenga buen testimonio en la congregación. Gálatas capítulo 6 verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto, amado, es muy importante. ¿Cómo vamos a restaurar? Tenemos que ir con un espíritu correcto. No un espíritu acusatorio, no un espíritu defensivo. Tenemos que ir con un espíritu correcto. Hay que saber escuchar. Hay que saber perdonar. Y hay que saber decir: estoy mal, te pido perdón. Y la pregunta, según Mateo 5, 23 al 24, que me llama mucho la atención es: ¿dónde termina un creyente el proceso de la reconciliación? Si usted ve el texto bíblico con el cual iniciamos, dice: deja tu ofrenda, ve y reconcíliate. Y después, ¿qué dice? Vuelve otra vez y trae tu ofrenda ¿a dónde? Al altar. Quiere decir que el proceso comienza en el altar y termina en el altar. Comienza en la presencia de Dios y termina en la presencia de Dios. No en las redes sociales, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo? Concluyo con estas palabras. Nada nos asemeja tanto, dijo Juan Crisóstomo, nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar. ¿Está alguien hoy aquí dispuesto a perdonar? Póngase de pies conmigo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas
en su capítulo 3, verso número 13. Y esta palabra la escribe el Espíritu Santo para nosotros el día de hoy. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Yo le prometo a usted hoy, delante de Jehová en este altar, que si alguien tiene queja contra usted, yo le voy a decir. Yo voy a ir donde usted y le voy a decir: hermano, tenemos una situación que necesitamos arreglar. Yo no voy a permitir que ni una persona ni la otra pueda dañar su testimonio o que usted pueda dañar el de otro. De la manera que Cristo os perdonó, le dice Pablo a los Colosenses. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Sin ser merecedores. Así también hacedlo vosotros. Que nos ayude Dios. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.